En este momento yo estoy grabando también o sea, yo estoy en dos pantallas. Si ustedes me ven en su interfaz, pues aparezco yo en la webcam aquí con mi camiseta amarilla y aparece también la pantalla mi, de mi tablet Julión. Y en este momento yo estoy grabando en mi pantalla principal, o sea, mi Julión está aquí, pero la pantalla principal está allá y eso es lo que yo estoy grabando. Entonces queda un video que es de alta definición, es un video de 2500 y pico por 1440 y tanto. Entonces en este momento yo no estoy viendo a nadie, estoy viendo es mi pantalla al mismo tiempo que yo empiezo a grabar. ¿Eso qué significa? Que no tienen que prender webcam y tampoco es necesario que usen el icono de la manito para hacer preguntas. Hagan las preguntas que quieran. Eh, en cualquier momento. O sea, no hay tal cosa como póngale cuidado a esto y no me interrumpan, sino no, hagan las preguntas que quieran. Entonces lo que yo voy a hacer es empezar a hacer proyecciones simples con sombra. O sea, voy a hacer mapas de iluminación que no tengan rellenos. Anímense a preguntar lo que quieran preguntar, ¿vale? Y como no los estoy viendo, pues ahí sí necesito que me respondan Sí, señor. en audio o en el chat también lo puedo alcanzar a ver, pero pues preferiría que me hablaran por audio para que sea todo más eficiente. Entonces voy a empezar. Tengo aquí una, una interfaz muy sencilla. Voy a colapsar casi todo. En este momento lo único que me interesa tener a la mano es el panel de capas, que también lo voy a dejar muy modesto. Esto no es un demo digital, como les comentaba. Lo que me interesa es que puedan ver esto con la mayor nitidez, por si de pronto alguien dice, pero pues qué gracia, ¿por qué no hace un demo en papel? Porque en este momento lo que tengo disponible es esta cámara, a la cual me estoy acercando con mi mano. Y esa cámara, Dana, buenas tardes, esa cámara desafortunadamente no me permite transmitir en 720 a través de Google Meet. También lo estaba probando en Discord y transmite todavía peor, transmite como en 360 super pixelado. Entonces quiero que vean un demo muy nítido. Algunos demos que ya se han subido y otros que se van a subir durante el semestre se graban en diferido. Y ahí lo que yo uso es mi celular. Y como no es una transmisión, sí puedo grabar en 1080. En este momento, pues es mejor hacerlo de esta manera. Entonces, pues nada, no se vayan a complicar por el hecho de que esto es digital. Y ya saben, no tienen que hacer trabajo digital. Simplemente quiero que vean con la mayor pulcritud que se puedan estos ejercicios. Entonces, empecemos por el principio. Cualquier silueta que yo dibuje, antes de hacerle incluso una estructura tridimensional, cualquier silueta está sujeta a convertirse en una representación tridimensional, tanto por lo que pase aquí dentro como por lo que pase alrededor. Entonces les recuerdo, vamos a evitar a toda costa esa vista paralela, donde la sombra proyectada y el objeto tienen la misma dirección. Esto ya de por sí tiene un montón de problemas, pero si yo fuera a hacer un relleno, solo para dejar el ejemplo completo, pues ahí vamos a tener el problema de una lectura confusa entre la silueta y la sombra proyectada que dicha silueta debe generar en el espacio. Esto le pasa a muchos, de hecho algo que me gustaría representar hoy son varios errores comunes. Algunos se los pasé en la guía, por favor asegúrense de dar una leidita. Es un documento de 7 páginas, si no estoy mal. Los textos son muy corticos, pero no solamente es una guía de esta es su tarea. La guía de la tarea, si lo llamamos así, son solamente 2 páginas. De resto son puras recomendaciones. Está también el mapa de iluminación de las partes de la luz en la esfera. Pero sobre todo las últimas páginas son recomendaciones sobre sombra proyectada, sobre qué hacer, qué no hacer, cómo estructurar mejor para evitar errores comunes. ¿Listo? Entonces, este es el tipo de error que vamos a evitar. Por ahí me habían llegado algunas preguntas al correo. En todo caso, pues las respondemos por acá. Cuando estemos haciendo mapas de iluminación, ¿qué sería recomendable usar a nivel de materiales? Realmente pueden usar lo que quieran desde que exista jerarquía. Entonces, aquí tengo arriba una gradación que va a funcionar como mi paleta de materiales. Entonces puedo tomar aquí un tono de clave alta que haga las veces de, por ejemplo, un lápiz 2H. La línea no siempre obligatoriamente tiene que ser más delgada cuando hablamos de jerarquía de línea. Podría ser el caso que la línea esté jerarquizada única y exclusivamente a través de tonalidades. Si quieren ser mucho más sofisticados con su jerarquía de línea y hacer que la línea, a medida que va aumentando de tonalidad, aumente también de grosor, eso también es válido. Lo importante, sobre todo, es que la legibilidad sea el valor más inmediatamente reconocible en esos dibujos, más allá de la estética. Y en este momento, pues al ser
casi todos ejercicios abstractos, tampoco vamos a tener, ¿cómo se dice? Pues la particularidad de hacer un dibujo figurativo donde o la belleza o la calidad de un diseño sea lo importante. Lo importante es que haya precisión en ese primer nivel de contenido que se esté relatando ahí. Si estuviéramos haciendo solamente un cubito, sería posible simplemente dejarlo así. Si vamos a hacer una figura un poco más compleja, entonces la idea de una estructura invisible acompañada de una versión final en una línea diferente sí empieza a cobrar valor, que eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces aquí voy a hacer un ensamblaje de figuras inorgánicas muy sencillo. Fíjense que yo en este momento, ¿qué no estoy haciendo? No estoy haciendo esto. No estoy haciendo un rectángulo que contenga en su interior una serie de cuadrados o cuasi cuadrados, pues, que me sirva como una retícula de guía. ¿Eso significa que no la debemos usar? No, no ese es el caso. Lo importante es que entiendan que esto que acabo de dibujar acá, eso no es una tarea. Y yo ataco mucho esa palabra, porque de verdad tiene unas connotaciones escueleras muy feas. Es como, es algo que me piden hacer porque toca hacerlo. Porque hay que hacerlo, no tengo idea. Y eso no es el propósito de nada de lo que hacemos en el curso. Esto en últimas es una retícula. Una retícula es una combinación de líneas rectas o curvas o de cualquier otro tipo para ayudarnos a organizar el espacio. Cuando vamos a hacer una retícula de proyección, la razón para hacer esto es para entender su traducción a esto, al trapecio, que debe tener las mismas divisiones, como lo habíamos indicado en clase. ¿Eso significa que toca hacerlo para todos los ejercicios? No, porque a partir de observación también es posible generar una correcta forma y proyección de sombras en un dibujo. Entonces, si yo entiendo cómo hacer la proyección del cubito y luego entiendo que hay un prisma encima de ese cubito y puedo a ojo entender que aquí hay un eje, que el eje transversal no es este, ni es este, sino sería un punto intermedio. Entonces yo puedo empezar a entender que si esta línea tiene una inclinación, y esta línea tiene otra, y esta línea tiene otra, entonces yo puedo seguir con esa lógica para saber cómo extender la figura en el espacio. Obviamente es más difícil hacerlo a ojo que utilizando una retícula de cuadrados que después se convierten en rectángulos cuando trabajamos acá. O sea, aquí lo que se proyecta inicialmente en el espacio, ya sea de manera horizontal o vertical, pero lo que está erguido en el espacio como un cuadrado, recuerden, se va a convertir en un trapecio y las divisiones internas, discúlpenme, las divisiones internas de ese objeto, si aquí son cuadradas, aquí ya no se van a ver como cuadrados, sino se van a ver, no como rectángulos, sino como rectángulos en perspectiva, se van a ver también como diamantes o como rombos. Pero de nuevo, esto es opcional. Si les ayuda a entender mejor esa proyección, úsenlo, pero no lo hagan por el acto de hacerlo, porque de nuevo, la idea no es completar por completar las cosas. Estas son herramientas importantes de observación. Eventualmente uno se acostumbra a no usarlas en todo momento. Y no significa que cuando uno ya tenga buen nivel, entonces ya uno jamás va a utilizar este tipo de recursos. Simplemente uno los usa de manera más selectiva. O podría ser que uno simplemente haga la retícula perdón, las... sí, las mallas de perspectiva que surgen por los puntos de fuga y a partir de eso ya no va a ser necesario usar esto. Pero eso es un tema más de segundo corte. Entonces, vámonos incluso un poco más atrás. ¿Cómo entiendo definitivamente cómo hacer la proyección desde un cúbito? Y todo está sujeto a encerrarse en un cubo o en un prisma. Asegúrense, por favor, de dibujar la totalidad de la estructura invisible. Es decir, a diferencia de este cubito que está acá, donde yo en todo caso le estoy dibujando solamente las caras visibles al cubo, eventualmente cuando esto se complete, pues entendemos que hay caras que no habría que reteñir, ni habría que subrayar, ni nada de eso. ¿Listo? Pero la estructura que yo usé para esta primera figura en todo caso se siente incompleta y ya les voy a dar el recordatorio de por qué se siente incompleta. Vamos aquí y hagamos el dibujo de la figura invisible. Una cosa que voy a hacer aquí, ojalá no les cause demasiada molestia. Como uno tiene mecánicas que le son a uno familiares para dibujar, yo les había explicado, esta es la dirección en la que yo dibujo mejor. En esta dirección es donde los dibujos me quedan peor. Voy a estar rotando el lienzo ocasionalmente para poder usar la mecánica con la que soy más ágil. ¿Listo? Pero pues no es que voy a hacer una rotación permanente del lienzo, simplemente voy
a tener esa rotación como una visualización que me ayuda a dibujar de una manera más tranquila. ¿Listo? Y ahí la regresamos aquí otra vez. Entonces, aquí tengo un cubito que se está torciendo un poco. Déjenme corrijo eso. Tengo un cubito, pero lo tengo como una estructura invisible. Lo tengo como las caras frontales y las caras posteriores, la cara superior y la cara inferior completamente a la vista. ¿Por qué les recomiendo que dibujen la estructura invisible de todo lo que necesiten cuando estén encontrando sombras proyectadas? Porque así van a evitar el error más común. Es un error que también les señalé en la guía, pero vamos a ver si con la guía y con el stream es posible evitarlo. Vamos a ver quién llega a caer en este error, que es muy común. Tenemos una figurita muy simple, le vamos a hacer su respectiva proyección. Escogemos entonces la ubicación de la fuente de luz. Y alguien dice, la sombra empieza aquí y empieza acá y se proyecta hasta aquí. Y sin darse cuenta, ese ejercicio ya nació mal. Ese ejercicio tiene varios errores que están ocurriendo y que se van a reafirmar en el momento en que empecemos a aplicar texturas, gradaciones, tonos planos o lo que sea. Si esto no fuera solo un cubito, sino fuera un conjunto, el error se va a ver todavía peor. Entonces déjenme les explico con calma cuál es el error que está ocurriendo aquí y por qué lo debemos evitar. Lo que nosotros estamos haciendo cuando buscamos retículas de... discúlpeme, cuando estamos buscando la silueta de la sombra proyectada, sea o no con una retícula de cuadrados, es la verosimilitud de esa sombra en el espacio. Esas suenan como palabras complicadas. Cuando hablamos de lo verosímil, hablamos de aquello que parece creíble. Eso es lo que significa verosímil, que se asemeja a la verdad. Entonces, si yo tengo una fuente de luz que va en una inclinación particular, entonces déjenme cambiar aquí a rojo. De hecho, voy a dejar esto aquí como una capa permanente encima de todas las demás. Y ya no lo estoy molestando cambiando de capas a cada rato. Vamos a bloquear esta. Listo. Entonces, saquemos un lápiz rojo aquí. Si la luz tiene una inclinación particular y la sombra evidentemente tiene una inclinación diferente, ahí está el primer error. Si consideramos lo que está ocurriendo con la luz en el espacio, como lo habíamos indicado hace un par de días, la luz no solamente está tocando a este objeto que está aquí, la luz está tocando todo alrededor. La luz llega como un espectro o como una banda, no llega aún una luz las llamadas luz de spot. No sé si alguna vez han visto en una obra de teatro, en un concierto o algo así, las luces dirigidas que se llaman luz de spot, como luces de punto. Igual no son puntos, son la concentración del haz de luz, de la banda de luz, para que tenga una intensidad más alta y un espacio más angosto. Pero en todo caso no es un punto, es un área mucho más reducida. Entonces, ¿por qué es importante considerar eso? Porque si hacemos la reflexión de lo que físicamente están haciendo los objetos frente a la fuente de luz, este cubito o cualquier otra cosa que estemos dibujando está interrumpiendo la luz. Entonces, ¿cómo empezamos a reflexionar sobre y yo cómo hago la sombra proyectada? Pensemos en cuál es la cara que está siendo tocada directamente por la luz. Y es pregunta, para que por favor me la responda el que la quiera responder. Mirando este cubito de acá, ¿cuál es la cara o cuáles son las caras que están siendo impactadas directamente por la luz? Izquierda, derecha, arriba o abajo. La de arriba y la de la izquierda. Listo. Entonces decimos la de arriba. Y la de las caras izquierdas en este momento tenemos dos. Tenemos esta de aquí. Esta mira en esta dirección. Y tenemos esta de aquí que mira en esta dirección. Vamos a llamar a esta cara izquierda la A. Y a esta la vamos a llamar la B. ¿Cuál de las dos es la que está siendo impactada más directamente por la luz? ¿La A o la B? La A. La A. Y esa es una cara que en la versión final del cubo, ¿es una cara visible o es una cara invisible? Invisible. Invisible. Y si alguien de pronto está confundido, miren a lo que hago referencia. Vamos a poner esta capita más delgada, más semitransparente, y vamos a reafirmar el cubito. Ya saben que no es reteñir, sino vamos a darle su versión final con tinta. Lo que significa que la estructura invisible no se va a reteñir, solamente vamos a reafirmar aquello que corresponda al sólido en su versión final. Y nos podemos dar cuenta que esa cara izquierda A es una cara que quedaría oculta en la versión final de ese sólido.
esa cara oculta es el primer nivel de interrupción de la luz. Y eso es muy importante como una reflexión. Porque si nosotros vamos a entender bien por qué no toca pasar esto, para que nadie se vaya a confundir, la idea no es, no repitamos esto, entonces si la sombra no queda así, pero la sombra queda así, entonces sí está bien hecho. No, igual estaría mal hecho. ¿Por qué estaría mal hecho? Porque no estamos considerando la totalidad del volumen al momento de generar la sombra. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pensando desde la estructura invisible, si entendemos que esta carita A invisible es la que está siendo tocada por la luz, su base, es decir, esta línea comprendida entre este punto y este otro punto son el origen de la sombra proyectada. Eso pasado a limpio, ¿qué significa? Que la sombra no empieza así, ni empieza así, tampoco empieza así, tampoco empezaría así. La sombra tiene que empezar desde este punto y este punto en dirección a qué? A la dirección que siga la luz. La luz está siguiendo esta dirección, por lo tanto, esa es la dirección que tiene que seguir también la sombra proyectada del objeto. Confírmeme por favor si hasta ahí me están entendiendo. Sí, señor. Todos, porfa, audio o chat. Si es posible Sí, en audio, señor. pero cualquiera de los dos sirve. Sí, señor. Juan David, Sí, señor. ¿me sigue hasta ahora? ¿Martín también? Sí, Sí, sí. Sí, señor. Ok. Entonces, pasemos a a un ejemplo un poco más complicado porque pues en últimas un cubito es relativamente fácil de entender. ¿Qué ocurre cuando mi forma es irregular? Sobre todo cuando es una forma orgánica. Aquí es donde la cosa se complica, pero con un poquito de observación se van a dar cuenta que esto es más bien sencillo de comprender. Primer problema que tendríamos nosotros si intentamos generar la sombra proyectada sin tener mucha experiencia en una figura orgánica. No tenemos el rectángulo o no tenemos un cubo o no tenemos un prisma desde el cual nosotros podamos decir, ah, jue madre, es que esto así saldría exacto y solo de esa manera. Y hay varias maneras de resolver eso. La primera, entonces vamos a duplicar un par de veces esta figurita. Vamos a dejarle 3 duplicados y hacemos varias versiones de la sombra proyectada y las 3 pueden ser versiones correctas. ¿Qué es lo primero que toca evitar? Entonces, la aparición azarosa, aleatoria de la sombra proyectada. Como les repetí en la guía, y les voy a insistir todo el tiempo, siempre piensen la sombra proyectada como algo que emerge desde la base de los objetos. Recuerdo que una o dos personas alcanzaron a hacer anteayer una práctica donde hacían objetos que estaban por encima del suelo, como si estuvieran flotando o saltando, lo que significa que la sombra proyectada se desconecta de ellos. Eso es correcto, eso me parece muy interesante. Pero esos son excepciones. En la gran mayoría de los casos hay que pensar en la base del objeto como el origen de la sombra proyectada. Entonces, lo que definitivamente no nos sirve es simplemente indicar como, no, mire, esto es fácil, usted hace la sombra así, la sombra le queda así, porque igual, ¿de dónde surgió esto? Hay que hacer un análisis de lo que se está tratando de concebir como volumen. Entonces, vamos a cambiar esta línea a una línea que sea como el equivalente de un 2H, una línea de clave media clara o una clave alta tirando a clave media, para que podamos empezar a construir estructuras. Fíjense lo que está pasando con esta figurita. Esta figurita podría tener líneas envolventes. De hecho, varias personas han preguntado, ¿necesito ponerle líneas envolventes a los mapas de iluminación? La respuesta es sí las necesita. Y esa no es una respuesta ambigua. ¿Dónde sería necesario que existieran líneas envolventes? Yo diría que en prácticamente toda figura orgánica pongan al menos una línea longitudinal y una o dos transversales, solo para curarse en salud. Y para de paso estar practicando jerarquía de línea. Si tienen un ensamblaje de figuras orgánicas, siempre pongan líneas envolventes, porque con los ensamblajes siempre va a ocurrir que las líneas envolventes van a crear ese problema de cuando la línea se hunde y vuelve a salir. Ahorita vamos a dibujar algo de eso para recordar a qué hacemos referencia. Cuando estamos tratando sólidos simples inorgánicos, yo creo que en casi todos los casos los podemos ignorar. Incluso en un cilindro yo diría, no la pongan por ponerla. Pero si la necesitan, por ejemplo, para establecer la diferencia entre luz y sombra, pongan por lo menos la línea longitudinal. Y si tienen sólidos inorgánicos que tengan algún nivel de curvatura, así uno diga en algo como esto. Tengo la base como para hacer un cubito, pero entonces le hago una rotación a la tapa superior y le hago acá 1 y 2 y 3
líneas curvas para configurar un sólido inorgánico, pero que tiene pues un mayor nivel de dinamismo. Yo diría que en todo caso aquí vale la pena decir una y dos envolventes transversales, porque el cambio de dirección es evidente y de paso puedo seguir jerarquizando línea. ¿Listo? Entonces nunca la idea es que pongamos nada con un sentido ornamental, sino estamos agregando información para que otros puedan leer y entender bien lo que estamos tratando de comunicar mediante esos dibujos. Inicialmente pues son puras abstracciones, eventualmente serán trabajos figurativos con temas más concretos. Entonces yo desde aquí puedo empezar a problematizar el volumen, incluyendo su sombra proyectada desde las líneas envolventes. Póngale mucho cuidado a esto. Es evidente que aquí, déjenme marcarlo en rojo, que aquí arriba hay una curvatura más pronunciada que aquí abajo. De pronto alguien dice como, nah, pero no es mucho. Pero yo propondría lo siguiente, ustedes me dicen si alcanzan a leer eso o no. Esto se puede alcanzar a leer como una figurita, una figura que tiene la forma como como de un maní, pero la parte inferior se siente que está como aplastada contra el suelo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo ahí? Como una figura que en la redondez inferior está de repente volviéndose más plana de lo normal porque está haciendo contacto con el suelo. ¿Me entienden? Sí. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. eso me puede Señor. llevar a una reflexión como esta. Si yo le empiezo a poner las líneas envolventes a esta figura, puedo empezar aquí con una figura disculpen, con una línea que tenga un gancho bien pronunciado, pero que abajo se sienta un poco más plana. No va a terminar así, pero termina más plana que la parte superior. Podría terminar de esta manera. Y eso ya me puede llevar a una reflexión como esta. ¿Cuál sería la base de este objeto? Que es una pregunta permanente que les dejo a todos los dibujos que ustedes vayan a hacer que necesiten sombra proyectada. Háganle ustedes esa pregunta al dibujo. ¿Cuál es su base? Ya que todo no puede ser esto, o todo no tiene que ser esto, más bien. Entonces uno puede preguntar, en lugar de esto de aquí, ¿cuál es la base? Y yo propongo que aquí la base podría ser algo como esto. Podría ser no exactamente un óvalo, pero una figura que tiende a leerse como un óvalo. Y desde ahí, yo ya puedo empezar a generar la sombra proyectada entendiendo que si esta es la base del objeto y que si la cara invisible es en este caso, para que tampoco vayamos a malinterpretar que siempre es la cara invisible el origen de la sombra proyectada, porque podría ser que la luz venga en otra dirección, podría ser que la luz esté haciendo esto y la sombra se tenga que proyectar en esta dirección, o sea que es una cara visible el origen de la sombra proyectada. Pero en este caso, tendríamos nuevamente el ejemplo donde, a pesar de que es una figura orgánica, es una de sus partes que no están a la vista en el dibujo final, el origen de esa interrupción de la luz. Entonces, a partir de ahí yo puedo decir desde dónde sale la sombra. Pues la sombra tendría que empezar a rodear la figura en su totalidad. Eso sería lo primero. Si lo hacemos solo a ojo, pues entonces haríamos la reflexión de qué está pasando aquí. Y ese sería el correspondiente a este sector de la sombra proyectada. Y qué está pasando aquí. Y este sería este sector de la sombra proyectada. Entonces a partir de ahí yo puedo darme cuenta, es una curva tenue que se hunde y luego se proyecta hacia afuera, tanto a la izquierda como a la derecha, pero la de la izquierda es menos pronunciada que la de la derecha. Entonces yo aquí simplemente puedo decir una curvita suave hacia adentro y luego hacia afuera, una curva más pronunciada hacia adentro y luego hacia afuera, y remato en una redondez también como yo la pueda hacer. Y ahí puedo tener una sombra proyectada de esta figura orgánica. ¿Me siguen hasta ahí? Con sinceridad, si alguien se siente perdido o quiere que repita algo, pero pues depende de ustedes que me digan. ¿Cómo vamos hasta ahora? Señor, sí se le entiende. Bien. Muy bien. Bien, profe. Ahora, es posible, yo les mencionaba hace un momento, que no todo puede ser un cubo, pero en realidad la reflexión es, no todo tiene que estar necesariamente encerrado dentro de un cubo, pero puede estarlo si quieren. Entonces fíjense lo que va a ocurrir aquí. Vamos a mover un poco más esta figurita para que no interrumpa la otra. Y esta también acá. Entonces, vamos a darle un nivel adicional de jerarquía. Voy a tomar un tono azul. Y voy a hacer que sea semitransparente. O sea que cuando pise la línea gris no la interrumpa, sino que quede como una semitransparencia. Incluso a esta línea la puedo dejar un poquito menos opaca para que no moleste. Y puedo de nuevo hacer la reflexión. No solamente de la existencia de ese
casi óvalo, de esa figura ovoide, más bien, que tiende a ser un óvalo, pero no es exactamente un óvalo, se llama así. Pero si ahora decimos, ¿y si esto estuviera encerrado en una figura tridimensional ortogonal exacta, o sea, una cajita de forma cúbica o prismática, cómo quedaría? La reflexión de dónde viene, de nuevo, de la base. Entonces yo digo, saquemos un rombo, luego lo proyectamos hacia arriba y completamos la caja. Y alguien también podría decir, ¿y usted cómo sabe en ese momento cómo hacer de esa manera ese primer rombo? Recordemos por favor la reflexión de los ejes. Si yo tengo cualquier figura, yo debo tener la capacidad de razonar dónde están ubicados sus ejes de orientación. En este caso, si hablamos del eje longitudinal, ese eje longitudinal sería este. Si hablamos del eje transversal, ese eje sería este. En el caso de este óvalo, si hablamos de un eje longitudinal, sería este. Y si hablamos de un eje transversal, sería este. Y si alguien ahí va confundido, piénselo de esta manera. Divida cualquier figura que usted quiera estudiar en el espacio tridimensional en dos series de mitades exactas. Dos mitades largas y dos mitades cortas. No siempre va a ser mitad de altura o mitad del ancho, porque si estamos hablando de una figura que se está proyectando hacia lo profundo, ahí estaríamos hablando no de altura y de ancho, sino hablemos es de longitudinalidad y transversalidad. ¿Cuál es su dimensión más extensa? ¿Cuál es su dimensión más angosta? No importa lo que sea que uno esté dibujando, uno puede estar dibujando una figura mucho más irregular. Y en todo caso, uno puede hacer la reflexión de cuál es la dimensión más extensa. Sería esta de aquí. La dimensión más angosta sería esta de acá. Ahí estoy encontrando los ejes de orientación de la figura. Ejes de orientación no es lo mismo que mitades exactas. Pero cuando hablamos de un óvalo o de un trapecio o de un cuadrado, de un rectángulo, sí podría ser que los ejes corten exactamente a la mitad las figuras. Entonces, encontrar los ejes de orientación es lo que nos va a permitir entender cómo podríamos generar esa proyección en el espacio tridimensional cuando queramos encerrarla en un cubo o en un prisma. Entonces, entendiendo que aquí tengo estos ejes, yo podría simplemente replicarlos en otra ubicación en el espacio. Yo podría decir, présteme este eje de acá y présteme este eje de aquí, que estén más o menos idénticos al otro. Empecemos a proyectar hacia arriba también las diferentes caras de esta cajita. Y ahí vamos a poder completar esa figura. Y vamos a tener un rectángulo que encierra cualquiera de nuestras figuras. Nuevamente, ¿esto es algo que es obligatorio hacerlo? No, es una reflexión para ayudar a entender mejor espacialidad. Si entendemos en qué dirección están orientadas las figuras, sobre todo figuras orgánicas que sean muy irregulares, va a ser más sencillo entender cómo podríamos generar esta subestructura para generar la sombra proyectada. Entonces, una vez tenemos esto, ¿qué hacemos? Considerando otra vez la base, desde la base generamos el trapecio, porque además hay una reflexión muy importante a tener en cuenta. ¿Tiene que ser la sombra proyectada siempre una sombra que va de izquierda a derecha en dirección descendiente? No. Tiene que tener siempre esta misma, yo las estoy haciendo muy próximas una respecto a la otra. ¿Tiene que ser siempre la misma extensión? Tampoco. Para eso es que siempre es importante recordar y analizar qué es esto. Esto no es un adorno. Es una indicación de la ubicación de la sombra, de la fuente de luz. Y yo acá de una vez ya puedo empezar a generar un problema nuevo. Puedo decir, présteme esa fuente de luz, pero en una dirección diferente. Y la resolvemos considerando esa dirección diferente. Eso nos tiene que llevar a no solo entender, sino a decidir qué tan extensa queremos nosotros que sea nuestra sombra proyectada. Sería perfectamente válido que con esta fuente de luz yo corte la sombra proyectada aquí, o que yo la corte acá, o que yo la extienda mucho más. Entre más grande sea, más complejo va a ser el problema, pero eso no significa que no lo voy a poder resolver. ¿Listo? Y una vez tengo esto, de nuevo, yo puedo hacer la reflexión de dividamos todo en cuadrados, pero entonces uno puede decir, ¿y aquí qué hago? ¿Dónde meto los cuadrados? Realmente no habría cuadrados como esto, sino habría cuadrados como su versión proyectada en el espacio. Algunos de ustedes seguro estarán pensando, eso está muy complicado. Y podría hacerlo, pero a lo que voy con el análisis de esta segunda figura es que hay una manera mucho más precisa de concebir espacialmente la sombra proyectada de los volúmenes. Si eso les sirve
para que los ejercicios les queden mejor. Fíjense lo que está ocurriendo aquí. Tengo 2 columnas, 3 filas. En este trapecio ya puse una separación de 2 mitades izquierda y derecha y ahora voy a hacer una separación progresiva donde esta distancia es muchísimo más corta que esta distancia de acá. Y a partir de ahí puedo empezar a hacer el análisis de dónde correspondería las diferentes partes de esta figura. Entonces, nuevamente, tenemos una curvita que hacia la mitad es que cambia de esta a esta orientación. Y que es mucho más suave a la izquierda y que es mucho más pronunciada a la derecha. Entonces, espérenme que ahí sí me estoy equivocando yo. Estoy dejando muy enfática esa curva. Más planita por acá y un poco más marcada por aquí. Y completamos con una redondez tan bien como la podamos hacer. También sería perfectamente posible solo dibujar el trapecio y no dibujar las divisiones internas. De nuevo, son instrumentos para ayudar a visualizar mejor. No significa que su ausencia garantiza que el ejercicio va a quedar mal. Cuéntenme si hasta ahí me están siguiendo, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Vamos a resolver esta en otra capita para no crear tanto desorden. Vamos a hacer una sombra que en lugar de proyectarse, hacia la cámara, se proyecta desde la cámara hacia la profundidad del espacio. Es decir, una sombra que no va a ir en esta dirección, sino que va a ir en esta otra. La reflexión inicial no tiene que ser diferente. ¿Cuál es la base del objeto? ¿Necesito o no encerrarlo en lo que se llama un paralelepípedo, que es el nombre técnico de una caja? Cuando no es cuando es un cubo es porque tiene los lados de la misma extensión. Cuando es un rectángulo proyectado en 3 dimensiones, eso normalmente se llama paralelepípedo. No lo voy a encerrar en eso, simplemente voy a indagar dónde podría quedar mi sombra. Y de nuevo, si alguien dice, ¿y por qué empieza a hacer esta línea? ¿Y por qué empieza a hacer esta línea? Fíjense una diferencia fundamental que va a haber en este nuevo dibujo frente a los anteriores. Yo encontré los ejes, pero yo proyecté en una dirección que parcialmente es hacia la cámara. O sea, si ustedes me están viendo en la webcam, no estoy haciendo esto, si mi mano fuera la sombra proyectada, sino estoy haciendo más o menos esto. Estoy haciendo una proyección que se acerca a la dirección general de la cámara, pero que no apunta directamente a la cámara. Ahora voy a ir en dirección opuesta. Pero los ejes de las figuras, en este caso de la base, también me van a servir para ese propósito. De paso, hablemos sobre un error muy común. Alguien va a hacer la sombra proyectada de un objeto. Y esa persona encuentra este eje, el eje que en este caso sería el transversal, y encuentra el longitudinal y dice, a partir del eje transversal es que vamos a encontrar la sombra proyectada. Entonces fíjese, yo como tengo aquí esta línea, también voy a hacer aquí esta línea y también voy a hacer aquí esta línea como si fueran líneas paralelas. ¿Es eso técnicamente correcto? La respuesta es no. Aunque la sombra no necesariamente se va a ver mal ahí, uno puede decir, mire, aquí tendríamos nuevamente ese jueguito de una curva, una redondez, otra curva. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué técnicamente esto está mal hecho? Porque hay una naturaleza en las sombras proyectadas que en general es una buena idea respetar. A medida que la sombra se proyecta en el espacio, la sombra se transforma. Esto es algo que vamos a estudiar con más detenimiento la próxima semana cuando estemos haciendo ejercicios de volúmenes con matices y con gradaciones. Pero pues de una vez les puedo hacer un pequeño spoiler. La sombra no es una proyección paralela. A medida que la sombra recorre el espacio, le ocurren 3 cosas. La sombra se va haciendo cada vez más difusa, es decir, su nitidez se pierde. Segundo, su tonalidad cambia, es decir, que no se mantiene constante en la misma clave baja o en la misma sombra de oclusión como negro puro, sino que se va transformando en matices cada vez más claros. Eso no significa que toda sombra va de negro a blanco, pero las sombras no mantienen constante su tonalidad, sino que la van perdiendo gradualmente. Depende de qué, si la sombra va de negro a blanco o de negro a gris oscuro o de negro a gris claro, depende de la naturaleza de la luz. En luz directa, la sombra se difumina hacia tonos más bien de cambio abrupto. O sea, uno puede cambiar de una sombra negra a una sombra muy clara muy rápido. En una luz difusa,
por el contrario, los matices de la sombra proyectada van a ser muchísimo más graduales. Pero en últimas lo importante es que hay que entender que si hay un tono aquí, acá ese tono ya debería haber tenido una transformación a menos que estemos trabajando en alto contraste. Por eso es que les decía, esto ahorita que estoy diciendo verbalmente, no es como que, es que tengo que hacerlo así todo el tiempo. No, cuando ya les pido hacer volúmenes con gradaciones y matices, sí voy a necesitar que reflexionen que si, por ejemplo, aquí hubiera un 90% de negro, aquí no puede haber 90%, puede haber 60%, 5%, 20%, porque tiene que haber una gradualidad. Entonces, habíamos dicho las dos características. Entonces, la primera es que se vuelve difusa de manera progresiva. Segundo, cambia de tonalidad. Y la tercera, se amplía o se expande. Esas son las tres características de la sombra proyectada. En este momento, ¿cuál es la única que nos debe importar? Esta tercera característica. Siempre que estemos haciendo una sombra proyectada, vamos a entender, y hagamos aquí un mini ejemplo para que nadie se pierda. Si yo tengo aquí cualquier cosa, puede ser una cajita en 3 dimensiones, un prisma pues, hasta más bien mal dibujado. Y yo voy a hacer la sombra proyectada, no va a ser línea y línea paralela. Esto no es correcto. Tengo que hacer líneas que empiezan a diverger en su... o divergir, que se vuelven divergentes en su orientación. ¿Listo? ¿Y de dónde encuentro yo esas orientaciones? Otra vez, aquí tengo el eje y elijo una rotación parcial hacia la izquierda, una rotación parcial hacia la derecha, y ahí voy a tener ese aspecto divergente de la sombra proyectada, porque la sombra a medida que se expande en el espacio, a medida que recorre el espacio, se expande, se va ensanchando. Y esto, igual, estoy diciendo yo mucha cháchara técnica, hagan ustedes mismos la prueba, tomen una luz directa, puede ser un bombillo en sus habitaciones y apoyen, por ejemplo, su brazo o su antebrazo sobre una mesa y miren cómo se proyecta la sombra. La sombra no se proyecta como líneas paralelas, se proyecta como líneas divergentes que se separan una respecto a la otra. Es decir, que dependiendo de la dirección y de la intensidad de esa luz, podría ser que si el objeto tiene una sombra paralela muy pequeña, una sombra proyectada, discúlpenme, muy pequeña, esta dirección y esta otra van a tener un cambio más bien pequeño. O podría ser que si la luz es mucho más intensa y proyecta unas sombras mucho más fuertes, mucho más extensas en el espacio, lo que se produzca a nivel de la sombra proyectada sea una línea y otra con unas direcciones que son mucho más diferentes, mucho más marcadamente diferentes una respecto a la otra. Pero lo importante es siempre tener en cuenta que proyectar la sombra de un objeto como líneas paralelas casi siempre se va a leer como un error. Además, visualmente se ve un poco confuso porque nuestro entendimiento de la sombra proyectada es como una sombra que se va expandiendo a medida que recorre el espacio. Pero toda la expansión no es tan dramática, pero es mejor que sean líneas divergentes y no paralelas. Martín, cuéntanos. Una duda que tengo al respecto, también dependiendo del grosor del objeto Ujú. y de la magnitud de la luz, la sombra también se puede ver al contrario de que las líneas se abran, se puede perder. Por... Sí, esa es una excelente pregunta, Martín. Vamos a hacer ese ejemplo de una vez. Si nosotros tenemos aquí un cubito prisma, la verdad, yo cuando quiero dibujar un cubo me sale un prisma y viceversa. Entonces vamos a ver, creo que está saliendo más bien un prisma. Y yo no digo, vamos a poner la luz normal, que igual no tiene nada de malo, sino vamos a darle una inclinación más marcada. Es perfectamente posible, pero son casos excepcionales. Ahí sí quiero que tengan cuidado con eso, donde la sombra podría estar haciendo una reducción de la forma. ¿Por qué les recomiendo que esta solución no se vuelva la más frecuente en su trabajo? Porque es también la más infrecuente en los esquemas de iluminación. Es decir, es más común que tengamos sombras que se expandan. Vamos a marcarlas de otro color. Sombras que se expandan. Es más común esto a tener sombras que se reducen, pero es físicamente posible. ¿Cuál sería la situación donde usted puede ver sombras como esas, Martín? E incluso, pues, como siempre les he estado diciendo, como instrumentos de visualización también traten ustedes de hacer las cosas con materiales físicos. Si ustedes en una habitación que no tenga una iluminación tan fuerte
toman una nueva fuente de luz, por ejemplo una linterna, o podría ser incluso la luz del celular, y se la ponen muy cerca a un sólido simple, es posible que lleguen a ver este tipo de sombra proyectada, donde en lugar de percibir una expansión, lo que van a percibir es una reducción en la forma de la sombra. Es técnica o mecánicamente posible que exista ese tipo de sombra, pero todavía les quiero recordar, procuren no usarla con tanta frecuencia porque es un esquema atípico y nosotros vamos a estar buscando más bien una buena representación de, entre comillas, la versión normal de la luz. ¿Listo? Sí. Muy bien. Vamos a dejar aquí también otro problema que es bien interesante. ¿Qué pasa si yo tengo un objeto que no está apoyado en el espacio, sino que está flotando sobre el espacio? ¿Qué le pasa a la sombra proyectada? Entonces, tengo aquí este objeto, un cubo prisma. Sobre la marcha voy decidiendo qué es. Creo que esta vez es más cubo que prisma. Pero yo dejo claro que la superficie está por debajo del objeto y no están haciendo contacto. ¿Qué tendría que hacer yo ahí? En todo caso, no abandonamos la reflexión inicial de hagamos la estructura invisible del objeto. Vamos acá, vamos aquí, que está quedando un poquito chueco. Eso me pasa por dibujar muy de afán. Listo. Entonces, a partir de acá, si este objeto estuviera proyectándose en el espacio, disculpen, si se estuviera proyectando la sombra a partir de un cubo que esté tocando la superficie del suelo, yo tendría una proyección más o menos de esta forma, si esa fuera mi fuente de luz. Primero que todo, escojamos la fuente de luz. Yo a veces soy así todo atolondrado. Vamos a escoger la fuente de luz. Vamos a decir que sea una inclinación un poquito más marcada. Entonces no sería esta forma que le estoy dando yo, sería una forma más bien como esta. Esa sería la forma de la sombra. Y yo puedo utilizar esa misma silueta, pero no la podría utilizar desde aquí. Eso sería paradójico, porque si la luz está siguiendo esta dirección, entonces no tiene una lógica que aparezca esta proyección de sombra en esta ubicación, porque ¿qué me está indicando en este momento esta flechita? Por ejemplo, que esta sombra tiene que surgir de un objeto que esté ubicado más hacia la derecha. Entonces un truquito que uno puede hacer aquí para resolver la idea de un objeto que flota en el espacio sería este. Pónganle cuidado. Utilizamos unas líneas, vamos a dejarlas bien delgaditas. Vamos a cambiar de tonalidad. Ustedes las alcanzan a ver. Vamos a hacer que sea un poquitico, solo un poquitico más oscuro. Creo que ahí las ven mejor. Vamos a utilizar líneas que sigan la orientación de la fuente de luz. Y vamos a elegir un punto de contacto, digamos que sea aquí. Vamos a elegir este ángulo. Vamos a entonces aquí a cambiar de color. Vamos a elegir este ángulo y vamos a replicarlo acá también. Y a partir de ahí es que yo voy a construir la silueta de esa sombra proyectada. Obviamente, la idea de un objeto que flota en el espacio es un ejercicio atípico, entonces es más como para antecedernos a una posible pregunta o para problematizar cómo se podría llegar a hacer en el caso de que alguien quiera trabajar así. Pero de nuevo, si trabajan la versión más normalita de esto, es decir, el objeto haciendo contacto con el suelo y desde ahí proyectando su sombra, no hay ningún afán. Eso ya de por sí es lo suficientemente difícil. Cuéntenme si hasta ahí me siguen. Preguntas, aclaraciones que haya que hacer, algo para repetir. Profe, Cuéntame. yo llegué justamente cuando estabas explicando lo de, o sea, cuando ya habías terminado de explicar lo de los cubos, entonces me perdí eso. Si Ok. lo podías explicar rápido. Súper rápido porque igual Camila esto está quedando grabado. Si tú tienes cualquier figura, vamos a hacer aquí muy brevemente una figura orgánica. Uno puede hacer el ejercicio de encerrar esto en un cubo o en un prisma o en un paralelepípedo, tal como una pirámide achatada, por ejemplo. La reflexión que hay que hacer al principio es cuál es la base del objeto, que en general es la reflexión que hay que hacer con todo. Entonces, de nuevo, creo que para que este objeto tenga esa base y sea lógico, creo que tengo que achatarlo un poquito. Entonces vamos a hacer eso. Y a partir de aquí, Camila y grupo, es que voy a generar el cubo o el prisma. En este caso, pues tiene que ser un prisma que me permita hacer esa lectura de objeto encerrado en una caja. Como lo habíamos mencionado antes de que tú llegaras,
¿Cómo sé yo que este cubo tiene que ir, discúlpame, que este rombo tiene que ir ahí? Encuentro los ejes. ¿De qué? De la base. La base es más o menos un óvalo, o elegí yo que fuera así como para hacer el ejercicio más sencillo, y a partir de ese óvalo que es una base, es que yo estoy encontrando esos ejes, y a partir de esos ejes es que estoy completando yo el rombo que va a servir como la base de la cajita. ¿Me sigues hasta ahí? Tipi. Listo. Entonces yo puedo ahora empezar a proyectar hacia arriba. Y después voy a buscar esta misma inclinación y voy a encontrar la cima de esta figura inorgánica que encierra a mi figura orgánica. Con frecuencia incluso esta parte de acá no es tan importante. Lo importante de hecho es entender que si tengo la base, esa base romboide o base con forma de diamante, desde ahí, considerando la idea, por ejemplo, si esta fuera una fuente de luz y la luz se va a empezar a interrumpir desde aquí, entonces es desde este punto y este otro que se generaría el trapecio donde eventualmente voy a encerrar la sombra proyectada. Y podemos intentar hacer el cálculo a ojo. ¿Qué está pasando en el margen o en el límite derecho de esta figura? Tenemos una curva suave hacia afuera, tenemos un cambio abrupto de dirección y tenemos una curva llana hacia adentro. Entonces ahora replicamos esto, pero al revés. Por aquí tendríamos una... Y fíjense desde dónde estoy empezando yo la sombra. No estoy empezando desde el rombo, porque el rombo es una abstracción. Estoy empezando desde la base misma del objeto. Y en esa misma base del objeto es que yo hago una curva más bien suave que llega hasta más o menos la mitad hacia afuera. De repente cambia de dirección y se convierte en una curva llana que se mete más en el espacio, luego tiene una redondez. ¿Y qué está pasando acá? Tenemos una curva muy suave que llega como hasta 2/3 y luego repentinamente cambia de dirección hacia afuera. Entonces vamos a tratar de replicar eso aquí también. Una curva suave hacia adentro y más o menos en 2/3 cambia de dirección y luego se convierte en una redondez más bien achatada. Estoy seguro que si alguno de ustedes es, o si le mostrara esto a alguien que enseñe geometría exacta, diría que, pero no, esto acá tiene que ser más marcado y hay fórmulas para usar instrumentos y todo eso, pero la base de la bocetación, aunque se puede valer de un montón de recursos y conceptos de dibujo técnico, en últimas es un ejercicio de observación y de visualización para otros. O sea, uno tiene que de nuevo, buscar la verosimilitud de lo que uno está representando. Entonces, así esto no sea matemáticamente exacto, si esto, como la sombra proyectada de esto, tiene correspondencia, tiene suficiente lógica, entonces es válido en tanto que boceto. Así como dibujo, sin importar si en términos de dibujo técnico no es matemáticamente preciso, y estoy seguro que no lo es, desde que su representación sea valedera, sea lógica, sea legible, estamos bien. Por eso también es que les insisto, no dibujen con instrumentos, a menos que estén teniendo muchos problemas de pulso. Y aún en ese caso, ¿qué sería válido dibujar con instrumentos? En el mejor de los casos, este trapecio que encierra la sombra proyectada. Y de pronto esta cajita que encierra el objeto, porque en últimas bocetar es dibujar a mano alzada, sea en digital, sea a mano. Es posible que algunos de ustedes en digital de pronto ya tengan más pericia, o es posible que nunca hayan tocado un Photoshop. Entonces, por eso es que pues, nos encontramos en la base más tranquila que sería dibujar sobre papel. Pero en todo caso es un ejercicio de dibujo a mano alzada. Al principio queda chueco, al principio queda muy impreciso, a veces uno dibuja mucho de afán y no queda tan preciso como podría quedar. A mí me pasa eso cuando estoy en clase, que a veces después reflexiono y era como, oiga, me hubiera tomado un minutico más para dibujar esto con más calma y se hubiera visto mejor. Pero desde que se lea como, en este caso, la representación verosímil de la sombra de un sólido, paramos ahí y no pasa nada. ¿Bien? Camila, cuéntame si hasta ahí me sigues. Sí, gracias por Muy bien, explicar. entonces hablemos de ejercicios de alto contraste, de los cuales, como asegúrense por favor de leer el correo en caso de que no lo hayan hecho. Ayer les mandé un correo donde les indicaba que ya no vamos a hacer 20 ejercicios de alto contraste después de hacer los 20 mapas de iluminación. Mapa de iluminación, por si alguien va perdido, es esto es un mapa de iluminación. Todos los ejercicios que estoy haciendo aquí son mapas de iluminación, son siluetas que tienen también como siluetas la representación de la luz y de la sombra. ¿Qué es lo único que está faltando en esto para hacer un mapa de iluminación completo? En este caso, por ejemplo, estaría faltando la forma de la sombra interior del objeto.
que es de lo que voy a hablar a continuación. Y con eso, sin ningún relleno, no es que ahora entonces empiezo aquí, o que lápiz suavecito, nada, nada de eso, solo líneas. Y eso es un mapa de iluminación. Pero cuando vamos a los ejercicios de alto contraste, de los cuales ya no vamos a hacer 20, vamos a hacer 10 y vamos a hacer 5 de rango completo. Entonces, en lugar de 20 bocetos, vamos a hacer 15 en la segunda mitad, pero a contraprestación vamos a tener 5 que van a tener un poquito más de complejidad porque van a tener clave alta, media y baja, no solamente alto contraste. Entonces, vamos a hacer primero un ejercicio de alto contraste. Nuevamente voy a jerarquizar mis líneas. Vamos a usar rojo claro, gris y luego negro. Entonces, primero con el rojo claro, con un poco más de tranquilidad para que haya más precisión, voy a generar la base de los objetos. La estructura invisible. Entonces voy a dibujar aquí primero una pirámide achatada. Aquí al lado voy a dibujar un pequeño cubo. Que igual me está quedando chueco, pero porque está quedando como en una perspectiva de 3 puntos de fuga muy, muy enfática, entonces voy a dejarlo un poquito menos dramático. Aquí tengo un pequeño cubo y aquí atrás voy a dibujar un óvalo. Fíjense que es una manera como podemos ignorar casi en su totalidad o incluso en su totalidad el, el prisma o el cubo para ensamblar una figura orgánica. Pero sí le doy una base que sea más exacta. Sabiendo cuál es este eje y este eje, voy a dibujar aquí un óvalo. Y ahora voy a dibujar aquí otro óvalo. Y los voy a conectar con líneas curvas. Una curva que va hacia adentro y luego va hacia afuera. Una curva que va hacia adentro y luego va hacia afuera. Ahí tengo un ensamblaje, podría ser más complejo, pero es mejor que las cosas no se vuelvan innecesariamente complicadas. Ahí tengo mi primera estructura, la estructura invisible de los objetos. Ahora voy a cambiar a un gris de clave alta. Ustedes lo alcanzan a notar, si ahí se alcanza a notar, si algo lo podemos dejar un poquitín más oscuro y podemos jugar con una línea un poco más gruesa. Igual yo estoy trabajando aquí en transparencia, entonces no. Vamos. Eso, por ahí está bien. Entonces voy a elegir dónde está mi fuente de luz y voy a generar también como estructura las siluetas en plural, tanto de las sombras proyectadas de los objetos como de sus sombras internas. Y después voy a aplicar el equivalente a tinta negra para generar un ejercicio de alto contraste. Entonces vamos a ello. Recuerden, por favor, para evitar un error común, ustedes pueden interpretar que esta luz, si está tocando a este objeto de acá, no lo está tocando de esta manera, sino lo está tocando también de esta manera. Eso también es válido. Ustedes tienen que decidir qué naturaleza tiene la luz. ¿La luz es una luz directa que está más lejos de los objetos o está más cerca de los objetos? Para ejercicios de alto contraste no vamos a hablar de luz difusa, vamos a hablar solamente en términos de luz directa, pero que está más o menos cerca a los objetos. En ambas situaciones sería válido. Sería válido también que yo dijera, présteme la fuente de luz aquí, de tal manera que se vuelva en la práctica un punto de fuga. ¿Por qué no recomendaría tanto esto en este momento? Porque no hemos estudiado puntos de fuga. Entonces, si hacer esto se les vuelve innecesariamente complicado, no lo hagan. Háganlo de la otra manera como yo lo estaba planteando. La luz se termina volviendo como una abstracción. No es que literalmente aquí hay un foco, como si yo aquí atrás me pusiera una linterna, sino esto puede representar una luz directa que viene desde afuera del espacio. Por lo tanto, aunque se va expandiendo a nivel de las líneas de dirección que genera esa fuente de luz, esa expansión va a ser más bien gradual, más bien tranquila. De cualquiera de las dos maneras está bien hecho, desde que no caigamos en la paradoja de la que hemos estado hablando, que es sobre todo proyectar las sombras sin considerar la totalidad del objeto, empezando por la base. Esto es lo que sí es incorrecto. ¿Sí me entienden esa última apreciación? Sí, Pi. No mucho, ¿será que lo puedes volver a repetir, por favor? Dale. Entonces, un error muy común, Laura y resto de grupo y asistentes que ven esto, asistentes de la clase que lo ven en diferido, es crear unas paradojas visuales donde está emergiendo una sombra proyectada, pero que en realidad no está siendo proyectada por un volumen en 3 dimensiones. El más común es este, ponle cuidado a esto. Aquí tenemos un cubito, en este momento como una estructura invisible, podemos ver sus caras posteriores, frontales, superior e inferior.
La manera correcta de proyectar la sombra de este objeto sería desde aquí y desde acá a partir de esta fuente de luz. ¿Por qué? Porque la luz primero impacta esta cara de aquí, que a pesar de que sea una cara invisible en la versión final del dibujo, es la primera cara que estaría siendo impactada por la luz. Por tanto, desde esta base es que proyectamos desde adentro hacia afuera y desde adentro hacia afuera la sombra proyectada de este objeto. Y como el objeto no es tan grande, podemos interpretar que su sombra tampoco va a ser muy extensa y la podríamos cortar ahí. ¿Me entiendes por qué hice esa sombra? Sí, señor. Ahora, ¿cuál es el error que yo le señalo? Un error como este. En lugar de considerar la totalidad de la base. Aquí está mi fuente de luz. ¿Desde dónde tengo que empezar a proyectar yo? Desde aquí y desde acá. Pero a veces, y es muy común, ¿listo? Consideran es los lados opuestos. Tal vez porque son los lados de sombra. Entonces dicen, mire, yo tengo que empezar mi sombra desde aquí. Entonces voy a inventarme una sombra que hace esto, y hace esto, y hace esto. Y ahí uno dice como, pero espere un momento. Mire la dirección de la luz. Mire la base. Y mire desde dónde está haciendo la proyección. Cuando cometemos este tipo de errores, sería el equivalente a que quisiéramos hacer la proyección de la sombra de un cubo, pero en realidad, sin darnos cuenta, estamos haciendo la proyección de la sombra de una lámina o de una sola cara, de una hoja. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo ahí? Si este Sí, fuera, señor. si este fuera mi cubito o mi prisma, y así se viera la sombra, es como si todo esto no existiera, si solamente existiera esta carita de acá. Pero es que les digo, es como si una hoja de papel o de cartulina o una tabla estuviera generando una proyección de sombra. En esa circunstancia y solo en eso, solo en esa circunstancia podría llegar a ser válida este tipo de sombra. Pero cuando claramente tenemos un volumen que no es una lámina, no es una hoja, no es una sola cara perceptible, sino es un volumen que tiene tres caras visibles en su versión final, pero como estructura invisible tiene 4, 5, 6 caras, no es posible que este tipo de sombra sea la sombra proyectada, porque por eso es que uso la palabra paradoja. Una paradoja es una contradicción lógica en algo. Y en este caso, la paradoja al momento de generar una sombra proyectada consiste en tener un volumen y no darnos cuenta que estamos ignorando ese volumen y tomando solamente en cuenta una de sus caras. Además, para cambiar de dirección la sombra proyectada, que eso tampoco tiene que ocurrir. Cuéntame si hasta ahí quedó claro o hacemos otro ejercicio para eso. No, sí, señor, quedó claro, gracias. Muy bien. Entonces, Profe, yo fíjense. tengo una duda. Cuéntame, hermano. Aunque siento que con usted no hemos visto ya puntos de fuga en visualización, ya estamos viendo perspectiva con uno o dos puntos de fuga. Ajá. Y quería saber si nos pudiera dar una breve explicación simple de cómo se haría usando puntos de fuga para proyectar la sombra. Ah, ok, listo. No hay problema, hermano. Eso, pues, esos son spoilers, pero pues es una pregunta muy, muy pertinente. El resumen así súper, súper breve sería este. Si nosotros si nosotros vamos a generar una perspectiva de dos puntos de fuga, entonces en el espacio, vamos a ocultar esto un momentico, en el espacio creamos punto 1 y punto 2. Y a partir de cada punto de fuga, déjenme para que se vea bien bonito, entonces vamos a cambiar un poquito aquí la naturaleza del pincel. Listo. A partir de cada punto de fuga, nosotros generamos una serie de líneas convergentes. ¿Convergen dónde? En el punto de fuga. Entonces aquí habría una y aquí estaría el otro conjunto de esas líneas. ¿Por qué se llama perspectiva de dos puntos de fuga o por qué se llama perspectiva de un punto de fuga si en todo caso estamos hablando de tres dimensiones? Porque las dimensiones que no estén fugadas o que no estén proyectadas hacia la profundidad del espacio a partir de los puntos de fuga van a ser líneas paralelas. En el caso de una perspectiva de dos puntos de fuga, las tres dimensiones, alto, ancho y profundidad, se distribuirían de la siguiente manera. La altura sería una serie de líneas paralelas. Y por si alguien está confundido, fíjense, y todo bien, esto no es la clase, esto lo vamos a explicar nosotros en clase dentro de 3 semanas. Pero pues me hicieron una pregunta, yo tengo que responder la pregunta. Líneas paralelas decimos que son las que nunca hacen contacto entre sí. Sin distinción de si son cortas o largas, jamás se van a tocar. ¿Cuáles son esas líneas? En este ejemplo, las líneas de la altura. Pero las líneas del ancho y de la profundidad que van a este y a este punto de fuga no son líneas paralelas, son líneas convergentes. Porque en algún momento van a hacer impacto o van a tener contacto en el punto de fuga. ¿Hasta ahí vamos bien? Sobre todo Martín, que fue el que hizo la pregunta. Sí, sí, sí. Eso es Listo. lo que estamos viendo, sí. Todo bien.
Pero entonces, si quiere como ser más técnico con el asunto de cómo generar la sombra proyectada, en un esquema de dos puntos de fuga habría un tercer punto de fuga que es el de la sombra. En un esquema de un punto de fuga habría un segundo punto de fuga que es el de la sombra. ¿Y cuál es como la consideración particular a tener en cuenta? Este punto de fuga A o derecho y este punto de fuga B o izquierdo son puntos que se interpretan. Yo sé que pues es un ejemplo súper breve, pero es un ejemplo de dos puntos que estarían entendidos como en el infinito. ¿Dónde idealmente deberían estar estos dos puntos? En la línea de horizonte. Seguro eso también se lo indicaron. Pero Sí. cuando va a poner su punto de fuga complementario, no lo pensemos ni siquiera como un segundo punto de fuga o un tercero, sino es un punto de fuga complementario. Vamos a entender que ese punto de fuga idealmente no debería estar en el horizonte tampoco, porque en ese caso lo que ocurriría es que la proyección de sombra le saldría a partir de paralelas. Mire lo que está pasando acá. Estas dos líneas son convergentes, no son paralelas. Pero al elegir esas dos líneas para generar la proyección de la sombra, aunque técnicamente puede estar bien, yo estoy considerando que solamente una de las caritas es la que va a proyectar la sombra. ¿Me entiende lo que acabo de decir ahí? Ajá, sí. Entonces, inventémonos un tercer punto de fuga que no esté en el infinito. Inventémonos un punto de fuga, por ejemplo, aquí. Vamos a marcarlo en rojo claro con semitransparencias. Vamos a marcarlo aquí. Y a partir de ahí, vamos a generar las líneas de proyección, que a usted las alcanza a ver. Siempre se ve un poquito más oscuro en la pantalla que comparto con ustedes que como yo la veo en mi julión. Entonces, yo tengo estas líneas de proyección y a partir de dichas líneas de proyección es que yo puedo decir, ok, a partir de ese punto de fuga complementario, voy a extender en esta dirección, voy a extender en esta dirección y ya que el sólido está teniendo la sombra, discúlpeme, del sólido está teniendo una inclinación parcial, yo no puedo solamente decir esto. Déjeme explicar eso con más detenimiento. Yo no puedo solamente cerrar con una sola línea, Martín y grupo, porque es evidente que yo no solamente estoy considerando esta cara visible, sino estoy considerando también esta cara invisible. ¿Me siguen hasta ahí? Ujú. Eso significa Ya. que este remate no puede corresponder solamente a esta cara. Tiene que corresponder a un pedazo de este, que sería pequeño porque esta área es minoritaria, y mayoritariamente correspondería a este. Eso significa que esta sombra tendría este comportamiento. Y ahí se cerraría esa sombra. Y usted podría preguntar, ¿y usted cómo sabe aquí dónde cerrar? Y la respuesta sería, eso se puede resolver generando un nuevo punto de fuga complementario. Ahora bien, yo siempre voy a insistir en la clase de bocetación. Trabajen con cuidado, trabajen con esmero, repitan tantas veces como necesiten repetir los ejercicios, pero no piensen en términos de dibujo técnico como en líneas ortogonales o líneas rectas con instrumentos, sino como una observación que sea lo más precisa posible, que de la práctica se vaya volviendo más precisa, pero que esté orientada a fortalecer el dibujo a mano alzada. ¿Bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Les recomiendo, hay un libro que yo les compartí, que es el libro del autor Ernest, qué pena, mi letra es bastante fea. El autor se llama Ernest Norling. Tiene un libro muy chévere, que no es muy extenso, que tiene unas bases muy sólidas de perspectiva para observación y para bocetación. Los diagramas, ese es un libro como de los años 50, si no estoy mal, pero estaré equivocado, pero es un libro antiguo, es un libro antes de mi tiempo incluso. Entonces tiene diagramas que son diagramas que se ven como técnicos, o sea, líneas rectas, líneas punteadas y todo eso. Pero las reflexiones que hay en ese libro sobre comprensión de perspectiva, eso es maravilloso. Hay otro libro que se llama El Manual de Perspectiva para Dibujantes, o algo así. El autor es D'Amico. Su primer nombre se me escapa en este momento, pero en nuestra carpeta de recursos están los dos libros. El Perspective Made Easy, que es de este señor, y el libro como Manual de Perspectiva, algo así, de D'Amico, es como John D'Amico, algo así. No me citen el nombre del man está ahí. Sería chévere que le dieran una leidita a eso porque, como les digo, más allá de si son libros específicos para bocetación, y lo son, es la precisión de las explicaciones de las categorías de perspectiva lo que les puede ser muy útil. ¿Listo? Bien hasta ahí, Martín. Sí, sí. Muy bien, continuemos entonces con los ejercicios a mano alzada de esta categoría. Entonces, habíamos dicho que
sí o sí hay que considerar la base. Habíamos dicho que sí o sí hay que considerar el punto de origen de la sombra proyectada, inclusive si ese punto de origen es una cara invisible de acuerdo a la ubicación de la luz. Como la luz aquí viene de atrás para adelante, el punto de impacto de la luz inicialmente va a ser una cara posterior, no una cara frontal, o sea, una cara invisible. Y si es así, pues es así. Entonces, a partir de esas caras o esa cara invisible, yo genero el trapecio que corresponde a la sombra proyectada. Pero pónganle cuidado a esto. Esta figurita, que obviamente pues también la dibujé un poco de afán y todo, pero es una pirámide achatada. Recordarán ustedes que habíamos hablado de las vistas ortográficas de los objetos. Las vistas ortográficas son vistas planas, no vistas en perspectiva, no vistas en 3D, sino vistas en 2D, frontales, laterales o posteriores. También caben en vistas ortográficas vistas superiores o inferiores. Por ejemplo, para diseño automotriz, parte de la vista ortográfica es la vista mirando al techo del carro. ¿Por qué hago el recordatorio de que es una vista ortográfica? Para recordarles que aunque sea una pirámide achatada, que no termine literalmente en una punta aguda, esta es una figura que en su base es más ancha, en su cima es más angosta. Pero tenemos el problema de una sombra que se expande. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Ese es un problema común. Alguien, por ejemplo, dibuja una pirámide y le va a hacer la sombra proyectada y hace esto y hace esto. Y es como, ¿y aquí qué hago? ¿No? En todo caso, la sombra proyectada del objeto va a terminar siendo una punta. Pero es una punta que está deformada o que se tiene que reinterpretar a partir de un trapecio, no a partir de un cuadrado o rectángulo. Para el que de pronto se haya perdido con eso último que dije, toda figura vista en 2 dimensiones se puede interpretar como encerrada en un cuadrado o en un rectángulo. Pero cuando vamos a pensar en la versión de esa figura, como su proyección en el espacio horizontal, pues como en el suelo, sí o sí ese rectángulo o ese cuadrado obligatoriamente se va a convertir en un trapecio. Más largo, más corto, más achatado, más extenso, de acuerdo a la intensidad de la luz. Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta explicación como tan minuciosa? Porque yo primero elijo la extensión del trapecio que corresponde al área de la sombra proyectada. Si yo indiqué que este cubito genera una sombra más bien corta, voy a indicar que esta figura, que es más alta, evidentemente más alta que mi cubito, tenga una sombra, en todo caso corta, pero que tiene que ser más extensa que esta primera sombra. Y una vez tengo ese trapecio que marca el área máxima de mi sombra proyectada, yo con mucha sencillez voy a poder decir, a partir de ahí, entonces, en todo caso voy a dibujar la figura de un sólido que se va volviendo más angosto a medida que se proyecta en el espacio. ¿Listo? Y una vez he completado esa silueta para la sombra proyectada, ahora tengo que figurarme qué es lo que está pasando acá. De nuevo, la observación puede ser suficiente. Tenemos una figura que si le extendemos los ejes, es una figura que está ocupando casi la totalidad del ancho de la tapa superior de esa pirámide achatada. Entonces yo puedo interpretar esto y de nuevo, no se trata de tomar una regla y decir esto mide 7 centímetros, aquí hay uno y aquí hay uno. Eso lo podrían hacer y técnicamente podría ser más preciso, pero bocetar es sobre todo un ejercicio de visualización como artesanal, por decirlo así. Entonces yo puedo hacer una interpretación de ese ancho y otra vez, yo sé que matemáticamente no va a ser exacto, pero tiene el ancho aproximado que yo alcanzo y sobre todo, más importante todavía, que ustedes alcancen a observar en esta figura. Entonces a partir de ahí le puedo tener el punto de origen de esta figurita y qué es lo que le está pasando a esta figura. Esta figura evidentemente se inclina hacia la derecha, lo que significa que se tiene que inclinar en esta dirección también. Y esta figura marca mucho más su cambio de dirección en la parte inferior. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque esta curva es mucho más aguda que esta y esta curva que está aquí. Como termina en un óvalo, la cima de la última figura es un óvalo, yo puedo interpretar que la sombra proyectada, que aquí, para poder hacerla completa, necesito mover el objeto. No voy a hacer la trampita de dejar las sombras cortadas, que hay gente que a veces se las da de winner haciendo eso. No hagan eso, hagan las sombras proyectadas completas. Entonces no encierren tantos dibujos por página. Cada uno de estos conjuntos pueden ser
pueden ocupar por ahí una cuarta parte de una página. Que no haya más de 5 de pronto en una página para que no sean miniaturitas y no les queden cortadas las sombras. Entonces, repliquemos lo que está pasando acá. Una curva muy aguda en esta dirección, hacia adentro, por decirlo así. Una curva más suave hacia afuera. Ah, perdón, en su origen es al revés. Una curva suave hacia adentro, luego una curva más suave hacia afuera, y luego tenemos una inclinación. Y ahí yo podría considerar el límite de mi sombra proyectada. Tal vez esta inclinación podría ser un poquito más aguda. Y ahí yo puedo considerar que tengo un mapa de iluminación completo. ¿Qué me estaría faltando acá? Saber dónde debo terminar la sombra de alto contraste en el objeto orgánico que yo elegí poner en este conjunto. Recuerden lo que dijimos en clase y lo que se repitió en la guía. En los conjuntos para hacer las iluminaciones ya con tinta o en los que son de rango completo, que van a ser solamente 5, de alto contraste van a ser 10, ustedes eligen que quieran trabajar. Si ustedes quieren por ahora solamente hacer cubitos, pirámides o figuritas de Tetris y no meterse con figuras orgánicas, háganlo. Porque otra vez el ejercicio ya es lo suficientemente difícil. Lo importante es que cada vez ganen más precisión. Por ahora sugiero que no se metan ni con personajes, ni con criaturas, ni con edificios, ni con figuras que se les salgan de las manos. No sería incorrecto, por ejemplo, que presenten la próxima semana en esta categoría 10 o 15 conjuntos de cubos y prismas. ¿Cuál sería mi única recomendación? Cambien la dirección de las fuentes de luz para explorar diferentes siluetas de esas sombras proyectadas. Pero no se afanen en hacer algo que ustedes sientan que en este momento no pueden controlar. ¿Listo? Ahí, piénsenlo como abarcar menos pero apretar más, pues como pensando en ese refrán. Entonces aquí, si yo voy a pensar, y miren que aquí voy a usar otro nivel de jerarquía visual, ya en este caso no solo de líneas, sino de un entramado muy sencillo. No porque este ejercicio tenga que tener entramado, sino porque otra vez estoy haciendo una reflexión. ¿Dónde debe ir sombra? ¿Dónde debe ir luz? Aquí debe ir sombra. Claramente ahí debe ir sombra. Esto no es algo que tienen que hacer, pero lo pueden hacer como una reflexión. Obviamente si uno va a presentar un boceto con esa calidad, pues no estaría bien hecho. Eventualmente yo voy a cubrir todo esto con tinta. Aquí también tiene que haber sombra. Pero aquí, ¿qué hago? ¿Será que le pongo un poquito? ¿Será que sí? ¿Será que no? Si estamos pensando en términos de iluminación de alto contraste, vamos a pensar en la supresión de la clave media. En aquellas caras donde haya un poquito de gris, vamos a reinterpretar esas caras como que son caras blancas y pare de contar. Vamos a evitar también otro error muy común. Muy, muy común. Yo no sé, profe, si esta cara es clave alta o clave media o clave baja. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Me voy a inventar una sombra curva que cubre un pedazo de una cara de un sólido inorgánico, o sea, una cara que es completamente recta. Si estuviéramos tratando con gradaciones, algo como eso podría llegar a funcionar desde que la gradación sea muy tenue, pero si estamos hablando en términos de alto contraste, o es luz o es sombra, pero no puede haber más opciones. Entonces aquí esto va a ser incorrecto. Aquí tiene que haber sombra. Pero aquí, ¿qué tiene que ocurrir? Esa sería una cara de clave media. Vamos a interpretarla como una cara de luz. Entonces ahí no va sombra. Aquí tiene que haber sombra también. ¿Y qué pasa con este objeto? Ahí es donde me sirven las líneas envolventes. Vamos a asignarle una envolvente longitudinal que corresponda más o menos al tercio inferior. Aquí la línea envolvente no tiene que hacer esto, porque esta cara evidentemente es plana. Es como si yo tuviera un cono o un cilindro, pero que fuera como de un elástico y le estuviera haciendo un twist. Entonces esta cara, la cara superior, y esta cara, la cara inferior o la base, son caras planas. El ancho del objeto sí es de una forma mucho más irregular. Y vamos a ponerle un par de envolventes transversales, porque igual aquí, como una reflexión de espacialidad, es válido entender que yo no puedo solamente decir curva, 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 porque ¿qué está pasando con la rotación de este objeto? Tengo que ser un poco más cuidadoso acá. Ya saben que no es obligatorio dibujar óvalo, pero si lo necesitan, dibújenle el óvalo. Estas líneas envolventes con cuidadito van a tener un ligero cambio de rotación. Y si yo dibujara los óvalos completos, sería más fácil entender eso que estoy diciendo. Si tengo aquí un óvalo, que es que en digital es un poco más difícil hacer un óvalo con un solo movimiento de la mano, lo que a mí me frustra muchísimo. Pero si completáramos este óvalo también por aquí, es evidente, y déjenme cambiar de color para que lo sea todavía más,
es evidente que este óvalo de acá tiene unos ejes en una dirección y este óvalo tiene unos ejes en otra. Hasta allá no tienen que llegar, hasta marcarle los ejes a absolutamente todos los óvalos que dibujen en todas partes, no tienen que hacer eso. Pero si lo llegan a necesitar para no ir a cometer un error al momento de plantear sus envolventes, pónganlas. Y como habíamos dicho, en alto contraste, ¿dónde va a ser el único momento donde podemos dejar una reserva blanca? ¿Cómo se llama esa parte de la luz? El residuo que el ambiente le devuelve a los objetos y que se denota sobre todo en volúmenes curvos. ¿Cómo es que la llamamos? ¿Luz qué? ¿Luz de qué? ¿De rebote? De rebote. Entonces voy a considerar la luz de rebote para ubicar una reserva muy modesta y ahí voy a configurar la única sombra complicada de este conjunto que yo elegí diseñar, la sombra interior de un sólido orgánico. Ahora voy a generarle también, puede ser en azul para que ustedes lo vean, la silueta del inicio de la sombra proyectada, que sería algo muy sencillo. Tenemos una curva en este sector. En este sector es una curva muy llana, entonces yo la voy a interpretar aquí de esta manera. Y aquí tenemos una curva muy llana, pero que se proyecta hacia adentro. Vamos a considerarla también. Y ahora, para que de pronto evitemos confusiones, vamos a una capa nueva y vamos a, primero que todo, entintar los contornos. Para que ya podamos distinguir entre una línea invisible y una línea final, y ya con eso terminamos este stream. Entonces vamos a ello. Yo voy a evitar hacer esto. Por más que sea dibujo digital, pues quiero siempre reafirmar el tema de trazo de construcción, que además para digital es súper útil. No sé si alguno de ustedes ya está empezando a trabajar de pronto con una Wacom o con una Huion, que yo la recomiendo más porque son más económicas y de igual calidad. Si alguien en algún momento quiere comprar tabla, yo le puedo dar recomendaciones. Claro, yo no tengo negocio con nadie, pero yo sí me he vuelto muy anti-Wacom porque la verdad sus precios versus calidad ya no me está pareciendo tan chévere. En este momento yo estoy trabajando, les muestro aquí brevemente, esta tabla es una Huion Canvas Pro 16 porque es de 16 pulgadas, me costó 1.650.000. El modelo de Cintiq, que es como se llama en la marca Wacom, la tabla gráfica, o sea, la tabla que tiene pantalla de 16 pulgadas, la Cintiq 16, no salió muy buena. Varios amigos la compraron y no le salió buena. Y está rondando en este momento alrededor de 7 millones de pesos. Entonces, la diferencia costo-beneficio-calidad para periféricos que son prácticamente idénticos, realmente no tiene comparación. Entonces, pues, ustedes de pronto comprarán tablet pronto, de pronto ya tienen, o por ahora no van a comprar. Pero yo les recomendaría que no compraran Wacom si pueden evitarlo. A veces hay estudiantes que me han dicho, mis papás quieren comprar en una tienda donde les den la garantía por escrito, en un papel y toda la cosa. Bueno, ahí uno dice, ok, boomer, no hay nada que hacer. Yo compré mi Huion por Amazon. Como valió más de $35, el importe fue gratuito. Y la compré hace cerca de un año. La uso casi 12 horas de lunes a viernes y no he tenido ningún problema, no se recalienta, no hay problemas de sensibilidad, estoy todavía en la primera punta del lápiz, o bueno, en la segunda porque la primera la dañé cuando yo dejé caer el lápiz, pero las puntas de repuesto están ahí quietas porque a nivel de calidad del el hardware pues está bien chévere también. Hay otras marcas, hay gente que le ha ido muy bien con XP Pen, hay gente que tiene iPad Pro y como les digo, ustedes podrían no hacer trabajo digital este semestre y pues no pasa nada. Sería chévere que lo hicieran, pero no es obligatorio. Pero sí me permito darles la sugerencia de que no usen Wacom. No porque sean malas, sino porque el precio de verdad ya se siente un poco fuera de control. Sobre todo con el cambio del dólar ahorita, que uno mire, por ejemplo, no la Cintiq, sino la Wacom más básica, la Intuos Draw, que está rondando por ahí 250.000 pesos. Eso es lo que cuesta la versión profesional de Huion, que se llama la Inspiroy 1060p. Es como comprar la Cintiq no, sino la Intuos Pro Large, pero por el costo de una Intuos Draw. Si algo de eso es confuso, después les puedo sacar una guía de precios o algo a los que estén interesados. Les puedo mandar por correo o algo así. Pero pues sí, o sea, Wacom me dio muchos años chéveres de trabajo, pero la verdad ahorita me parece más complicado de lo que debería ser. Entonces les recomiendo que si no tienen todavía tabla, no la compren. Vamos a terminar. Profe, y para iniciar en digital, en este semestre, ¿está bien usar un iPad? Está bien usar lo que ustedes quieran usar. No hay ningún problema. Eventualmente,
sobre, no, yo diría que para todos, porque el diseñador gráfico también se beneficia mucho. Por ejemplo, para fotoedición, una tabla nos permite sacar matices y nos permite trabajar con mucha delicadeza. Todo el mundo va a necesitar tener una tabla digital, pero el iPad y Procreate es uno de los mejores competidores de Photoshop. Hay gente que ya solo lo usa. Yo tengo un amigo que hace ilustración exclusivamente en Procreate y le va súper bien, ¿no? O sea, no hay ninguna restricción para eso. Y también es obligatorio decir esto. No es obligatorio tampoco trabajar en Photoshop o en Illustrator o en InDesign o en After Effects o en Premiere. Es recomendable porque son estándares industriales, pero de pronto ustedes conocen una que otra persona, yo conozco varias, que por ejemplo trabajan en ilustración haciendo pintura digital y fanarts y solo trabajan, ¿cómo se llama este programa tan bacano? Clip Studio Paint. Lo pagan una sola vez, no están jodiendo con licencias, que si es pirateado, que si se los van a desactivar, nada, un solo pago como de $30 y el programa es suyo a perpetuidad. O hay gente que usa Krita. Krita es de código abierto, es programa gratuito, no pirateado, sino los mismos desarrolladores lo regalan. Y eso es perfectamente válido y hay opciones de eso para edición de video, para vectores, para fotoedición, para montaje, para animación. El software de código abierto es bien chévere y además, otra vez, así como Wacom en precios no está tan bacano, Adobe en precios y ya uno no puede comprar Photoshop, uno compra una licencia que se tiene que pagar mes a mes. No está tan bacano tampoco. Entonces, pues ahí les dejo también esa sugerencia. Para efectos de nuestra clase, donde vamos a tener dos clases, donde vamos a hablar de introducción a digital, y nos van o a dar sala de sistemas o nos llevan computadores al salón. Solamente preocúpense por poner atención y si pueden ver antes de la semana 11 y 12 y 13, de la 12 y la 13, perdón, es donde son las clases digitales, vean antes que esas clases los resúmenes que ya les subí en Avatar de introducción a dibujo digital y el que les va a subir de vectores para que pues lleguen un poquito más empapados del tema. El resto, este semestre ustedes podrían no tener periférico y no tener que comprarlo y no se van a colgar. El próximo semestre sí se cuelgan, pero este semestre no se preocupen. Miren, en este momento lo que tengo a la vista, tengo un sólido con sus siluetas de sombras y nada más. Vamos, obviamente pues aquí voy a hacer una trampita porque esto es digital, pero ya me estoy extendiendo más de la cuenta, entonces voy a hacer una trampa de relleno digital. Usen el poder de su imaginación para imaginar que estoy rellenando esto con un Sharpie o con un brush pen o con un plumón. ¿Listo? Es para no demorarme demasiado haciendo un entramado o haciendo un bloque manual. Lo importante es dónde sí y dónde no debe existir esa sombra. Vamos a tener cuidado también con esas siluetas internas, que no vayan a ver esas reservas, sino que tengamos un relleno que se lea armonioso, que se lea ordenado. Y ya con eso completaríamos este ejercicio de alto contraste. Y se pueden dar cuenta que hay unas caras que son blancas y tienen que quedar blancas. En un esquema de rango completo no serían blancas. Recuerden además que en un esquema de rango completo hay una sola luz que puede ser completamente blanca. ¿Cómo es que se llama? ¿Luz qué? Acuérdense del diagrama. ¿Cómo se llama la luz más intensa del esquema tradicional de iluminación? Luz, ¿cómo? ¿Directa? No, luz directa es un tipo de luz, la que llega sin interrupciones al objeto. Luz destacada. Luz destacada. Para los que les gusta el Spanglish también se puede llamar highlight. Pero en un esquema de iluminación de rango completo podría haber highlights o luces destacadas. Podría, o podrían simplemente tener matices de clave alta, clave media y clave baja, tanto en los objetos como en la sombra proyectada. Pero si estamos hablando de un esquema de iluminación de alto contraste, vamos a evitar, y aquí para que si vean bien ese error, esto, por favor, bajo ninguna circunstancia lo hagan. ¿Esto qué es? Esto es un pedacito de sombra en una cara plana de un objeto inorgánico. Eso no corresponde. Corresponde que en un objeto orgánico como en este, yo tenga una silueta que tiene una forma también orgánica y que tenga una sola reserva blanca que la llamamos luz de rebote. Pero ni siquiera en el objeto inorgánico vamos a poner una luz de rebote, porque en alto contraste no lo necesitamos. Cuéntenme si hasta ahí me siguen. Ya para cerrar, díganme sus últimas preguntas si las hay. Si no hay preguntas, Profe, bueno, yo cuéntame. tengo una pregunta. Dale. Siempre
en una figura orgánica tiene que existir la luz de rebote, ¿sí? Eh, déjame pensar si hay excepciones. En este momento no se me ocurre ninguna. Y voy a dibujar así muy, muy de afán para explicarte por qué. Digamos que yo tengo un honguito. Tengo aquí un óvalo y tengo aquí una figura como achatada orgánica también. Y hago la reflexión. Aquí, ¿es válido que haya luz de rebote? Sí. ¿Por qué? Porque es un objeto curvo, tridimensional, que estaría recibiendo una pequeña cantidad de luz suficiente para crear un perfil muy modesto acompañando esa sombra. No es una raya blanca gigantesca. ¿Qué le pasaría a este objeto inferior? Primero que todo le pondría una sombra completa. ¿Por qué? Porque este objeto, la parte que crea el honguito, el sombrerito, por decirlo así, está proyectándole sombra al objeto que tiene por debajo. ¿Me entienden eso? O sea, un objeto, si yo estoy haciendo una T con mi mano izquierda le estaría proyectando sombra a mi mano derecha. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. Y luego, el resto del cuerpo de ese tronco del honguito recibiría como una abstracción de iluminación una pequeñísima luz, un residuo de luz que llamamos luz de rebote, y por tanto sería válido que existiera esa luz. Pero entonces, muy bueno que se hiciera esa pregunta para evitar aquí, o para invitarlos a que eviten un error muy común, que sería este. Ah, listo, el profe dijo que podía haber luz de rebote, pero entonces mire también lo que yo me inventé. Me voy a inventar de la nada un filamento blanco que separa visualmente la sombra proyectada del objeto del objeto. Y uno dice, ¿es que acaso hay un tubo de neón elástico ahí o qué es lo que está metido ahí? Eso no tiene ninguna razón de ser, pero entiendo por qué a veces, al recordar que la luz de rebote es una pequeña filita o un pequeño hilito, una pequeña reserva blanca, se malinterpreta que hay que meterle reserva blanca a todo. Eso no es válido. Si ustedes hacen eso, desde ya saquen de sus corazones y de su trabajo ese estar cortando las cosas como con rayitas blancas. No. Y algo que les sugiero en la guía y que les sugerí en vivo a algunas personas y que les sugiero en este momento y que lo haré todo el tiempo es traten en la medida de lo posible de minimizar la cantidad de sombras que existen en un esquema de alto contraste. ¿Qué es lo que quiero decir yo acá? Déjenme completar esto. Vamos a hacerle esta curvita y vamos a hacer acá la sombra del sombrerito del hongo. ¿Cuántas siluetas existen en este momento? En este momento solamente hay dos siluetas. Aquí hay una. Espérenme que esto está en oscurecer y tiene que estar en normal. Aquí hay una y aquí hay otra. Es decir, que esta silueta es un continuo que toca también esta silueta. Por lo tanto, son una sola. Tiene quiebres, tiene irregularidades, tiene espacios negativos, como la reserva de luz de rebote del cuerpo del honguito, pero es una sola silueta, es un solo bloque de tinta. Y lo separamos de este segundo bloque que está en la parte superior. No tiene que ser todo el tiempo una sola silueta, como por ejemplo está pasando acá. Miren que aquí también está ocurriendo. Aquí tenemos la sombra proyectada del orgánico, la sombra proyectada de la pirámide achatada, la sombra interna de la pirámide, la sombra proyectada inicial del orgánico, la sombra interna del orgánico. Ahí hay 5 sombras que son una sola silueta. No siempre pasará eso, pero cuando puedan, y de hecho, no solamente tenemos ahí una sola, no es una y dos siluetas, porque aquí, en esta pequeña trampita, estoy conectando con la sombra interna y la sombra proyectada del cubo. Es decir, que en este conjunto hay una sola sombra proyectada. ¿Significa que siempre tiene que ser exclusivamente una sola sombra? No. Pero por favor, quítense de la cabeza y de la mente y de la imaginación que hay que estar haciendo eso. Eso no tiene ninguna razón de ser. La luz de rebote sí tiene una razón de ser. A pesar de que esto es una abstracción donde hay solamente el extremo blanco-negro, estoy generando la abstracción también del impacto que sobre un sólido curvo tiene la luz. Pero esos filamentos, esas rayas blancas inventadas, no tienen razón de ser, sobre todo en objetos inorgánicos. Son completamente innecesarias. Tal vez alguno de ustedes se equivoque con eso, pero pues vamos a ver si tratamos de salvar esa brecha más temprano que tarde.
ya con eso termino. Ya me dieron más tiempo del que les había pedido, por eso se los agradezco, pero es importante terminar aquí. Entonces, si hay alguna pregunta para cerrar, háganla. Si no, despidámonos. Creo que no hay más preguntas, entonces les agradezco por la asistencia a esta sesión complementaria. Voy a sacar ya mismo el video para exportación, lo dejo subido esta noche al canal y esta misma noche o mañana por la mañana les paso el link y lo subo a Avatar para que todos lo puedan repasar. Buena tarde para todos.